Chill House Mix. Chill House Mix. Como primer punto, tenemos el concepto de consolidación. Este se basa en tres diferentes puntos de vista. El número uno es la suma aritmética del activo, pasivo y capital de la controladora con el activo y pasivo de la subsidiaria. Este para separar la proporción que no corresponde a la controladora. Otra manera de poder comprenderla es atendiendo su situación económica, es decir, que consiste en la sustitución de inversiones de la controladora en acciones por los activos y pasivos de ella misma. Otra forma de analizarlo es que son aquellos que presentan la situación financiera, los resultados de las operaciones y los recursos en el patrimonio para que sea una sola empresa. Los requisitos previos a las empresas controladoras y sus complementarias deben preparar los estados financieros en las mismas fechas y en el mismo periodo que se deben entregar. En dado caso que sus estados financieros se encuentren en fechas diferentes, se tendrá que cumplir con estos requisitos. El primero, esta diferencia no podrá ser superior a 3 meses. Y el segundo, que las diferencias que existan en las fechas de los estados financieros deberán ser consistentes en cada periodo. Para tener una buena consolidación, debemos de tomar estos puntos en cuenta. Como punto número 1 tenemos la suma de los estados financieros de la controladora y las subsidiarias. Como punto número 2, eliminar las cuentas por cobrar contra las cuentas por pagar entre compañías. Como punto número 3, eliminar los efectos de las operaciones entre compañías. Como punto número 4 es eliminar las inversiones en subsidiarias contra el capital contable en estas últimas. Como punto número 5 es determinar la participación no controlada que pertenece a otros dueños. Con fundamento en la NIC podemos decir que las inversiones en acciones de la compañía controladora deben de estar evaluadas por el método de participación. Hola, buenos días, mi nombre es Axel. En esta ocasión vamos a hablar de este libro, que son las normas de información financiera, específicamente tocando el tema de la NIF B8, que son los estados financieros consolidados o combinados. En esta ocasión vamos a hablar sobre el objetivo de esta norma, y bueno, es el que a continuación les voy a decir. Y el objetivo de esta norma es establecer las normas, vaya la redundancia, para la elaboración, presentación y revelación de los estados financieros consolidados de una controladora y sus subsidiarias. Bueno, también esta norma nos habla de otros subobjetivos, por así decirlo, que son los que veremos a continuación. El objetivo 10.2 habla de cumplir el objetivo del párrafo anterior, que es el objetivo general, y este establece el control como principio para requerir la consolidación de estados financieros
de una controladora y sus subsidiarias. Y por último, el 10.3 dice que asimismo esta NIF establece las bases para la elaboración de los estados financieros combinados. Gracias. Sobre el tema del control. El control es una de las etapas que forman el proceso administrativo en la cual se puede obtener una información más precisa de lo que sucede. Establecida en la NIF B8, el control está definida como el poder de decidir en las decisiones políticas financieras y operativas de una entidad con el objetivo que obtener ganancias, ¿correcto? De igual manera, en la misma NIF B8 nos menciona sobre pérdida de control, ¿correcto? Que la pérdida de control es la inversión retenida se evalúe a su valor razonable y se reconozca la ganancia o pérdida correspondiente de dicho valor razonable será la base para el reconocimiento del nuevo tipo de inversión asociada, ya sea en un negocio conjunto, instrumento de negociación, etc. De igual manera tenemos contemplada controladora, que la NIF B8 nos menciona que es una entidad que controla a una o más participadas llamadas subsidiarias. Con esto podemos decir que el control es muy importante en la empresa, ya que nos va a dar el panorama para saber tomar decisiones, ya sea para la mejora de la empresa o inclusivemente para salvarlos de un riesgo empresarial. Ok, de igual manera, siguiendo el tema de control, podemos encontrar establecido en la NIF B8 tres temas más, que es el control conjunto, participación controlada y participación no controlada. En el caso de control conjunto, es el control compartido establecido en un acuerdo que se requiere que las decisiones sobre las actividades sean relevantes derivadas del acuerdo que cuenten con el consentimiento unánime de las partes que comparten el control. En la participación controlada es la proporción del capital contable subsidiaria que pertenece a la controladora. Y en este caso, para finalizar, la participación no controlada es la proporción del capital contable de una subsidiaria no atribuible directa o indirectamente a la controladora. Y con esto ponemos fin al tema de control. ¿Qué tal? Buenos días, yo soy Giovanni. Yo hablaré acerca de las partes relacionadas. Las partes relacionadas básicamente se integran por un grupo que está participando o que va a participar, ya sea de forma indirecta o indirecta, ya sea de forma en la administración, para el control o en el capital. Esto básicamente es para que tenga un manejo excelente y puedan conllevarse las relaciones que se presentan en una sociedad. También hablaré acerca de la NIF C13, que es una norma cuyo que tiene un objetivo particular, que es el establecer normas y objetivos para la relación de las partes relacionadas en una sociedad o en un conjunto de accionistas. También fue aprobada esta NIF para su emisión por el CENIF. También se emiten con la intención de converger o relacionarse con las normas internacionales o las NIF vigentes. Esto para establecer o abrir más requisitos para las partes relacionadas y lleven un buen control y tengan requisitos y beneficios al unirse a una sociedad. Hablaré sobre inversiones permanentes. Son aquellas efectuadas en instrumentos de capital emitidos por otras entidades y que tienen la intención de mantenerlas por un plazo definido. Se clasifican en títulos de deuda y títulos de... Fundamentaron las B8, C7 y C21, las inversiones permanentes son una participación contractual o no contractual de un inversionista en los beneficios y riesgos económicos de los activos netos de otra entidad.
Hola, yo les voy a decir algunas definiciones, las cuales son grupos, controladora y negocio conjunto. Los grupos son los que representan a la compañía tenedora y sus subsidiarias. La controladora es la entidad que tiene inversiones permanentes en las subsidiarias y el negocio conjunto es el que tiene el control y el que tiene derecho a participar solo en el valor residual de sus activos, pasivos y su capital contable. Continuamos explicando lo que son subsidiaria, una asociada y otra financiera. La subsidiaria es la empresa que está controlada por otra que es denominada controladora o tenedora. La asociada es la compañía que tiene una influencia significativa en su administración para ello, sin llegar a tener un control. Y otras inversiones son aquellas efectuadas por una entidad, las cuales no tienen control conjunto ni una influencia significativa. Now you're gone, you're not the only one. Leaving me here on my own, it's a cruel. Cruel summer. Buenos días, nosotros somos el equipo 2, que está conformado por Jacqueline Merlo, María Solís, Alexa Chagoya, Dirny Flores, Isaac Gómez, Jesús Camacho y su servidor Benjamín Castañeda. Métodos de evaluación de inversiones permanentes. Estos métodos de evaluación se encuentran en la NIF C7 y B7, el cual nos indican que existen estos dos métodos para la evaluación: el método de participación de la C7 y el método del costo de la B7. El método de participación, como nos indica esta NIF, se le reconoce la inversión permanente inicialmente con el costo de adquisición, recordando que es el importe pagado en efectivo al momento de su adquisición, y se va modificando por los cambios posteriores que se presentan en los activos netos de la entidad, como pueden ser el resultado integral o los derivados de la distribución de las utilidades. El método de costo lo indica la NIF B7. Se reconocerá con el valor costo el valor razonable, recordando que el valor razonable es el precio de salida, es decir, el valor actual de los activos, pasivos o capital transferidos emitidos por el adquirente. Si existiera una diferencia entre el valor en libros y el valor razonable, se reconocerá la existencia de pérdida o ganancia en la transferencia de activos netos. Bueno, a mí me tocó el método de costo NIF B7. Esta NIF B7 habla de la adquisición de los negocios. Principalmente tiene un objetivo que es establecer las normas de reconocimiento a una fecha inicial de adquisición de activo neto que se adquiere en una adquisición de negocios, así como la participación controladora en sus partidas. Esta NIF B7 tiene como sus características principalmente el método de la selección de la CINIF para reconocer las adquisiciones de los negocios y métodos de compra. Principalmente se basa en 4 puntos. El primer punto: identificar esta adquisición del negocio, identificar la entidad que se adquiere, determinar la fecha de la adquisición, reconocer los activos identificables de los negocios adquiridos, pasivos asumidos, así como la participación controladora de los negocios adquiridos, evaluar la presentación, reconocer un crédito mercantil adquirido o, en su caso, inusuales, en una compra de precios de ganga. En el término de la NIF,
Bueno, también estas normas de información financiera B7 se evalúan con el costo de aquellas inversiones permanentes adquiridas en una empresa donde no se tiene un control ni influencia significativa. Se aplican también aquellos casos de acciones permanentes que en su naturaleza sean no monetarias, características permanentes que no permitan la adquisición de la empresa emisora. Mediante este método de inversión, en acciones se registran los valores adquiridos más los gastos incurridos en el momento de la compra del ejercicio que reciban. Y como lo ven aquí en pantalla, el valor de la inversión solo varía en los siguientes casos. Son tres tipos de casos. El primero, cuando la compañía de la inversión adquiere más o vende más acciones que sus objetivos de inversión. Número 2, cuando la compra se divide en que provenga de utilidades acumuladas generadas por la emisora con anterioridad de la fecha de la adquisición de las acciones, se considera como dicho dividendo que corresponde a una recuperación del costo de inversión. Que el adquiriente, debido a que se encuentra incluso en un precio pagado por ellas, el número punto 3, cuando el valor neto se realiza en las acciones que sea de una adquisición. Ahí me tocó el tema de métodos de participación. Este método es la parte proporcional de las cuentas del capital contable de una entidad sobre la cual se posee una inversión permanente. Representa el monto mínimo de efectivo o equivalentes que se espera sea obtenido por la entidad tenedora en el curso normal de la operación de la entidad en que se invierte, por medio de dividendos, reembolsos o disposiciones de capital contable de esta misma entidad. La NIP C7 indica que es un método de evaluación mediante el cual una inversión permanente se reconoce inicialmente a su costo de adquisición, el que se modifica por la participación del inversionista en los cambios posteriores a la adquisición en los activos netos de la entidad en la que participada, tales como los cambios por su resultado integral o los derivados de la distribución de sus utilidades. ¿Qué es lo que busca el método de participación? Con la aplicación del método de participación, el valor de las inversiones en asociadas o subsidiarias y negocios conjuntos dentro de los estados financieros de la tenedora o controladora está apegada a la realidad económica de esas entidades, debido a que al reconocer tanto su ganancia como sus pérdidas en cada periodo contable, dichas inversiones representan el monto mínimo de efectivo o equivalentes de efectivo que la tenedora espera obtener de la asociada o subsidiaria o negocio conjunto por medio de dividendos, reembolsos o disposiciones de capital contable. Normas de elaboración, presentación y revelación de estados financieros consolidados, NIF B8. Esta norma tiene como objetivo establecer las normas para la elaboración, presentación y revelación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora y asimismo de sus subsidiarias. Para cumplir el objetivo, esta NIF define el control como la base para requerir la consolidación de estados financieros de una controladora y asimismo de las subsidiarias. La consolidación de los estados financieros de una subsidiaria debe hacerse desde la fecha en que se obtiene el control de dicha subsidiaria y suspenderse a partir de la fecha en que pierde el control la subsidiaria. Los estados financieros consolidados deben incluir los estados de las controladoras y de todas las subsidiarias que ésta tenga. Ok, aquí les vamos a hablar sobre los requisitos que deben de tener los estados financieros consolidados. Políticas contables. Debe elaborar estados financieros consolidados utilizando dichas políticas contables uniformes para transacciones. Si un miembro del grupo no utiliza políticas contables o utiliza diferentes políticas contables a las establecidas en esa controladora, deben realizarse los ajustes necesarios en los estados financieros para cumplir el protocolo que tiene la controladora. La fecha de los estados financieros
Los estados financieros de subsidiarias deben estar referidos a la misma fecha y al mismo periodo que las controladoras. Y aquí el método, el porcentaje de participación, habla del que así como la controladora debe de hacerse referencia al porcentaje en que participan las subsidiarias dentro de ella. Yo voy a hablar de los estados financieros no consolidados. La controladora puede optar por no presentar estados financieros consolidados, únicamente cuando ella es a su vez una subsidiaria y sus accionistas controladores y no controladores han sido informados de ellos y no han manifestado objeciones al respecto. Yo voy a hablar de los estados financieros no consolidados. La controladora puede optar por no presentar estados financieros consolidados, únicamente cuando ella es a su vez una subsidiaria y sus accionistas controladores y no controladores han sido informados de ellos y no han manifestado objeciones al respecto. Tenemos 3 pasos para hacer esto, y el inciso A nos habla que la controladora no mantiene los instrumentos financieros de deuda o capital cotizado en un mercado de valores. Inciso B. No está en proceso de registrar sus estados financieros en alguna comisión de valores u organización reguladora. Inciso C. Emite estados financieros no consolidados con un fin en específico, que tienen que ser fines legales. Los que opten por no presentar estados financieros consolidados deberán presentar estados financieros no consolidados. El cambio de la opción de cualquier sentido debe aplicarse 1, o sea, en este aspecto se hace lo mismo, nada más que diferente. Si la controladora está obligada a presentar estados financieros consolidados, de igual forma pueden presentar los no consolidados, pero siempre y cuando estos deben presentarse juntos y tienen que revelar lo mismo. Tienen que revelar sus fines específicos para los cuales fueron enviados. En los estados financieros no consolidados, las participantes en subsidiarias deben presentar como inversiones permanentes valuadas con el método de participación, el cual incluye el método mercantil, y este debe observarse al establecido a la NIF C7. La NIF B7 nos dice que dichos estados financieros deben incluir de manera prominente la mención de que se trata de estados financieros no consolidados y que se refiere a la controladora como entidad legal. Estados financieros combinados. La NIF B8 de igual manera habla sobre las disposiciones de los estados financieros combinados, cuyo objetivo es presentar información financiera de un grupo de entidades que se encuentran en control común. Los estados financieros combinados deben incluir de las entidades bajo control común y con independencia de que exista o no una entidad controladora, que deben incluir los estados financieros de esta. Asimismo, deben formularse mediante la suma de los estados financieros individuales de las entidades que se combinan, y estos estados financieros combinados deben incluir de manera prominente la mención de que se trata de estados financieros combinados. Las normas de revelación, con esta es su importancia relativa. Los estados financieros deben tener notas que son las siguientes. Debe hacerse mención por las razones por las cuales se emiten estados financieros combinados, los nombres de las entidades bajo control común que se combinan y el de sus dueños o accionistas comunes y porcentajes de cada uno sobre la participación de dichas entidades, la actividad económica de las entidades que se combinan, la fecha y periodo de los estados financieros de las entidades y la composición del capital contable combinado.
NIF B15, conversión de monedas extranjeras. Transacciones en moneda extranjera. Se incluyen en aquellas que la entidad compra, vende bienes o servicios cuyo precio se denomina en una moneda extranjera. Inciso B. Presta o toma prestados fondos. C. Adquiere o dispone de activos. Toda esta transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro, aplicando el tipo de cambio histórico. Operaciones en monedas extranjeras. ¿Qué es la moneda funcional? Es la moneda del entorno económico principal en que opera la empresa. La moneda de registro es aquella en la cual la entidad mantiene sus registros contables, ya sea para fines legales o de información. Y la moneda de informe, que es aquella utilizada por la entidad para presentar sus estados financieros. La conversión de la moneda de registro a la funcional es cuando la moneda funcional de una operación extranjera es diferente a su moneda de registro y los estados financieros deben convertirse de la moneda de registro a la funcional como sigue. Activos y pasivos monetarios, estos deben ser al tipo de cambio del cierre. Los activos y pasivos no monetarios y el capital contable al tipo de cambio histórico. Las partidas no monetarias reconocidas a su valor razonable, los ingresos, costos y gastos deben convertirse al tipo de cambio histórico de la fecha del devengamiento. Las diferencias en cambios que se originan en la conversión de moneda de registro a moneda funcional deben reconocerse como ingreso o gasto. Conversión de la moneda funcional a la de informe. Esto es cuando la moneda de informe de una operación extranjera es diferente a su moneda funcional y por lo tanto los estados financieros deben convertirse de la moneda funcional a la de informe. Debe identificarse el tipo de entorno económico en el que opera cada operación, que puede ser inflacionaria o no inflacionaria. En el entorno económico no inflacionario es cuando la operación extranjera se encuentra en un entorno económico no inflacionario y los estados de situación financiera y el estado de resultados de la misma deben convertirse a la moneda de informe conforme a lo siguiente. Los activos y pasivos deben convertirse al tipo de cambio de cierre y el capital contable al tipo de cambio histórico. Todos los ingresos, costos y gastos deben convertirse al tipo de cambio histórico del periodo. C. Derivado de lo anterior, se produce un efecto por conversión que debe reconocerse formando parte de una partida de utilidad o pérdida integral. Al aplicar el método de participación, las variaciones deben reconocerse en una partida del otro resultado integral, denominada efecto acumulado por conversión. Dentro del entorno económico inflacionario, cuando la operación extranjera se encuentra en un entorno económico inflacionario, deben reconocerse primero los efectos de la inflación en su información financiera y esto es utilizando el índice de precios del país de origen de la moneda funcional. Por lo tanto, los activos, pasivos y el capital contable deben convertirse al tipo de cambio de cierre. Los ingresos, costos y gastos deben convertirse al tipo de cambio de cierre y, al aplicar el método de participación, las variaciones deben reconocerse en una partida del otro resultado integral, denominada de igual forma efecto acumulado. Normas de presentación. Las transacciones en moneda extranjera. Estas deben presentarse en el estado de resultados integral del periodo, como un componente del resultado integral de financiamiento. Operaciones extranjeras. Conforme a la conversión de la moneda de registro de funcional, este se debe presentar en la utilidad o pérdida neta en el estado de resultado integral como un componente del riesgo. Conversión de la moneda funcional a la de informe. Esta debe reconocerse formando parte de una partida de utilidad o pérdida integral de capital contable y se denomina efecto acumulado por conversión. Normas de revelación. En las notas a los estados financieros siempre deben revelarse información acerca de lo siguiente. Voy a mencionar algunas, que son el importe de las fluctuaciones cambiarias reconocidas en el estado de resultados integral, una integración del saldo al final del periodo del efecto acumulado por conversión, mostrando el saldo inicial, el efecto por conversión, las ganancias o pérdidas de las coberturas económicas de una inversión neta en una operación extranjera, el importe reciclado,
los efectos de impuesto a la utilidad asociados, las monedas de registro funcional y de informe, el hecho de que la moneda de informe es diferente a la moneda funcional y a la razón de utilizar una moneda de informe diferente. Yo les voy a hablar del objetivo. Esta norma de información financiera tiene como objeto establecer las normas para el reconocimiento de las transiciones en moneda extranjera y de las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y la conversión de su información financiera a una moneda de informe diferente o a su moneda de registro o a su moneda funcional. Asimismo, se establecen normas de presentación y revelación. Tipo de cambio. Es la relación de cambio a una fecha determinada entre dos monedas o entre una moneda y una unidad de intercambio. Por ejemplo, una de estas son las unidades de inversión. Estas realizadas en operaciones de contado. Tipos de cambio. Hay 3 tipos de cambio. El contado, cierre e histórico. El contado es utilizado con la entrega inmediata. Tipo de cambio. Proceso de conversión. Si para el proceso de conversión no están disponibles diferentes tipos de cambio, se debe utilizar el cual pudo haber sido utilizado a la fecha de conversión. Si derivado de un control de cambios existieran restricciones de divisas, el tipo de cambio que se debe utilizar es el que nos pueda proporcionar algún mercado de divisas reconocido. Si no existe la información del mercado, se tiene que hacer lo siguiente. En caso de las subsidiarias, se debe dejar de conciliar sus estados financieros. En inversión a la subsidiaria o asociada deben presentarse con el mismo valor del último periodo en el que se identificó el tipo de cambio adecuado o correcto. Según la NIF particular relativa, debe someterse inmediatamente a las pruebas de deterioro, incluso cuando no existe una forma real de repatriar, devolver, retornar, reintegrar o enviar la inversión. Y la entidad debe de castigar el valor de dicha inversión hasta llegar a 0. Bueno, a nosotros nos toca el tema 5.1, el cual es matriz y sucursales, en lo cual abordaremos algunos conceptos para entender más el tema. El concepto de matriz es el establecimiento en el cual está la administración y dirección de la empresa, y es el lugar desde el cual se controlan todas las sucursales. Son parte integrante de la casa matriz, tienen el mismo nombre, por lo cual no tienen independencia administrativa ni económica. Se inscriben en el registro federal de contribuyentes como una sucursal, por lo tanto su contabilidad será igual a la casa matriz. Filial es una empresa o entidad controlada por otra que posee la mayor parte del capital y también es un establecimiento creado por una empresa, por lo cual tiene una mayor independencia que una sucursal. Agencia, entidades físicas o morales con personalidad jurídica independiente de la casa matriz, con capital propio, independencia administrativa y económica, y el registro de su mercancía que tiene se registra en cuentas de banco. Yo les voy a hablar acerca de las características de la matriz y de la sucursal, que estas se encuentran en la NIF P5. Como siguiente número les voy a
mostrar las características de la matriz. En su primer punto, su ubicación geográfica es única. Posee un dominio de control de decisión. Es independientemente económica. Su representación legal es permanente. Cuenta con un inventario. Distribuye mercancías. Realiza facturación. En esta cuestión, en el caso de las ventas y la cobranza. Crea más empresas sucursales. Tiene una autonomía de gestión y responde por las obligaciones de la sucursal. En cuanto a las características de la sucursal, carece de personería jurídica, o sea, depende de la matriz. Su ubicación geográfica puede ser local o foránea. Carece de decisión en cuestión a que la matriz decide por ella, en algunas situaciones o en la mayoría. Tiene dependencia económica. Su representación legal es igual permanente. Tiene una gestión de autonomía específica. En cuestión a su registro contable, se hace general con el de la matriz. Buen día, yo les voy a hablar acerca del tema 5.1.3, que es contabilidad de la casa matriz. Como ya les habían comentado anteriormente, una de las características de la casa matriz es que debe responder por cada una de sus sucursales. Es por esto que tiene que llevar un control contable de todas sus ventas, de sus costos y de los gastos en los que está incurriendo cada una de las sucursales. Todo esto se hace más que nada con el fin de poder calcular las comisiones, de poder obtener información estadística de carácter administrativo y además de poder obtener otros datos financieros que son relevantes. Para poder realizar los registros contables se utilizan principalmente 5 cuentas. La primera de ellas es el fondo de trabajo de la agencia. En esta cuenta el cargo se da al inicio del ejercicio por el importe que representa el valor nominal del fondo de trabajo enviado a la agencia. Durante el ejercicio se da por el incremento del fondo de trabajo y también por las reposiciones que se hagan a este. En el caso del abono, este se da durante el ejercicio de los gastos pagados por la agencia y también de los envíos de la agencia a la matriz por la cobranza efectuada. Al final del ejercicio se da el abono por el importe de su saldo para poder saldarla. Esta cuenta se presenta en el estado de situación financiera dentro del activo circulante y como parte del efectivo. En el caso de los clientes de la agencia, el cargo se da al inicio del ejercicio por el importe del saldo deudor que representa las cuentas por cobrar a los clientes por mercancías a crédito. Durante el ejercicio se da por el importe de venta de mercancías a crédito y el abono se da durante el ejercicio por el importe de las devoluciones sobre venta y también por el importe de las rebajas sobre ventas. También puede darse por los pagos parciales o totales de las ventas que se realicen. Al final del ejercicio se realiza el abono por el importe de su saldo para poder saldarla. Esta cuenta es de saldo deudor y se presenta en el estado de situación financiera dentro del activo circulante y como parte de las cuentas por cobrar. En el caso de las ventas de la agencia, el cargo se da durante el ejercicio por el importe de las rebajas sobre venta, sobre mercancías a crédito de contado y sobre el importe de las devoluciones sobre venta de mercancías a crédito de contado. Al finalizar el ejercicio, el cargo se da por el importe de su saldo para poder saldarla, con un abono a pérdidas y ganancias. El abono a esta cuenta se da durante el ejercicio por el importe de las ventas de mercancías a crédito de contado. Esta cuenta tiene un saldo acreedor y se presenta en la primera parte del estado de resultados integral. El costo de ventas de la
agencia se da el cargo al inicio del ejercicio por el importe del precio del costo de ventas de mercancía de crédito o de contado. El abono se da durante el ejercicio por el importe del precio del costo de las devoluciones sobre venta a contado o de crédito. Al final del ejercicio se da por el importe de su saldo para poder saldarla y con un cargo a pérdidas y ganancias. El saldo de esta cuenta es deudor y se presenta dentro de la primera parte del estado de resultados integral. En los gastos de venta de la agencia, el cargo se da durante el ejercicio por el importe de los gastos relacionados con la venta de las mercancías y por el importe de las comisiones pagadas a los agentes de venta. El abono se da al finalizar el ejercicio por el importe de su saldo y para poder saldarla y con un cargo a pérdidas y ganancias. El saldo de esta cuenta es deudor y se presenta en el estado de resultados integral en la parte de los gastos de operación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Gutiérrez. Espero y se encuentren muy bien. Yo les voy a hablar del tema 5.1.4, que es la contabilidad de las sucursales. En este punto, en la primera diapositiva, viene un breve concepto que igual ya habían visto antes. En la contabilidad de la sucursal existe una cuenta llamada sucursal cuenta corriente. En esta parte de esta cuenta, más adelante vamos a ver cómo se carga y cómo se abona y el por qué. La contabilidad de la sucursal depende de la contabilidad de la matriz. ¿Esto qué quiere decir? Digamos, una sucursal, su principal objetivo es ver si al final del ejercicio obtenemos una pérdida o una ganancia. Esta pérdida o ganancia va a afectar directamente a la matriz. Eso es algo que en esta parte de la contabilidad de la sucursal no existe, por así decirlo, el capital contable, porque esa cuenta la tiene la matriz. Más bien la cuenta de sucursal, se encuentra en otros activos y por parte de la matriz esa sí se encuentra y como decía, para entender un poco mejor esta parte, en esta diapositiva están lo que son las características. La sucursal tiene activos y pasivos que van a establecer su patrimonio. Generalmente la sucursal realiza las siguientes operaciones. Estas características ya las había mencionado antes mi compañero, pero me refiero aquí en esta parte más a la contabilidad sobre recibe dinero de la principal, obviamente, mercaderías de la principal, compra mercaderías a proveedores, vende y entrega mercaderías, factura y cobra clientes. Igual forma contrata personal para servicios y coordina con la principal el registro de las operaciones. En la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de lo que es el cargo y el abono de la cuenta sucursal cuenta corriente. Esta es de naturaleza deudora, así que en el inicio de su ejercicio va a ser del importe de su saldo deudor que representa la inversión neta de la matriz en la sucursal. Durante el ejercicio, del importe del valor nominal del efectivo que la matriz envíe a la sucursal. Y bueno, al finalizar el ejercicio, del importe de la utilidad neta desde el ejercicio de la sucursal. Ahora, para el registro contable, en la parte del abono, obviamente no hay desperdicio, más que durante el ejercicio se da el importe del valor nominal de las remesas de efectivo que la sucursal efectúe con la matriz. En esta parte de las remesas, digamos, el envío de dinero que va a ser la matriz a la sucursal y viceversa. Del importe de las mercancías, muebles, etc., que la sucursal devuelva o remita a la matriz,
igual forma, es igual el envío, pero en vez de efectivos serían parte de activos inmuebles, reparto, etc. Al finalizar el ejercicio, del importe de la pérdida neta del ejercicio recibida por la sucursal. Obviamente, si nuestra empresa sucursal X no está teniendo, pues, una pérdida, y este puede ser registra en esta parte de la ahora sí, les decía, bueno, como les había comentado hace rato, aquí en esta parte es fundamental, porque aquí les voy a explicar cuál es la diferencia entre la contabilidad de la casa matriz y la contabilidad de la sucursal. En esta parte de la casa matriz, esta se va a ver reflejada en el capital contable, y la parte de lo que es la sucursal se va a ver afectada en los otros activos. Es una diferencia mínima, pero ahora sí que es lo más importante, porque las demás cuentas como efectivo, equipo de transporte, proveedores, acreedores, etc., pues obviamente van a ser las mismas cosas. Y bueno, es todo por mi parte, y pues espero que todos se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo. Hola, buenas tardes maestra, compañeros, mi nombre es Carlos Sánchez y en este momento yo les voy a hablar sobre la consolidación de los estados financieros y la combinación de estos igual. Bien, en esto pues yo me adentré dentro de la NIF B8, que básicamente es la que habla de este tema, y pues bien, su principal objetivo establece las normas de elaboración, presentación y revelación de los estados financieros consolidados de una entidad controladora o subsidiaria. Bien, aquí estas dos últimas pues básicamente son las principales figuras dentro de los estados financieros consolidados. Bien, un estado financiero consolidado es la suma de la información contable de la controladora y de su o sus subsidiarias que se presenta en un solo estado financiero. En este pues vamos a ver lo que es la situación financiera, los resultados de operación, las modificaciones en las inversiones de los accionistas que hacen hacia con la empresa. Y pues bien, aquí las dos figuras que les mencionaba pues es la controladora y la subsidiaria. La controladora es la empresa que tiene más del 50% de derecho a voto en tanto a las acciones. Y la subsidiaria pues es la empresa que tiene menos del 50% de derecho a voto en sus acciones, y pues esta debe apegarse a las políticas que establece la controladora. Ahora sí que la controladora pues es la que va a dirigir todo, y la subsidiaria pues es la que se va a pegar a todo lo que diga ella. Y pues siguiendo con el tema, tenemos lo que son los estados financieros combinados. ¿Es diferente? Sí. ¿Por qué? Porque en este solamente entra una figura, que es la asociada. Pero bien, primero un estado financiero combinado, ¿qué es? Es la información financiera en la que los activos, los pasivos, el capital, los ingresos, costos, gastos, flujos efectivos se presentan por conjunto de entidades que se encuentran bajo un control común. Y bien, en este pues se presentan la situación financiera, los resultados de operación, las modificaciones de los inversionistas con las acciones y los cambios en la situación financiera de las compañías asociadas, como si fuera una sola. Bien, una asociada. Una asociada es una entidad en la cual otra tiene inversión,
permanente y ejerce sobre ella una influencia significativa. Bien, pues básicamente en este también se deben considerar puntos importantes que son los que yo considero más. En tanto a lo que estuve leyendo de la NIF, que es integrar los estados financieros del grupo de accionistas y presentar los estados financieros combinados. Pues básicamente en esta NIF pues se hablan de estos dos temas. Sí puede ser como que llegar a confundir en que se puedan juntar, pero no. ¿Por qué? Porque los estados financieros consolidados pues hablan solamente de las figuras, de la controladora y la subsidiaria. En cuanto a lo que los estados financieros combinados pues nos hablan solamente de la figura, que es la asociada. Y pues bien, este fue todo por mi parte. Espero que se encuentren bien y pues espero ya vernos pronto en salón de clases. Así que pues un saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por su atención. Muy importante que no vamos a tomar en cuenta, bueno, no es que no las tomemos en cuenta, sino que va a haber unos ajustes en algunas cosas puede haber ajustes. Este será el caso de inventarios, costos y gastos y inversiones. Las inversiones es muy importante tomar en cuenta que en las matrices de los sucursales puede haber variaciones, entonces por eso es que se realizan estos ajustes. Sin embargo, es muy importante desarrollar esto. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alberto Israel Romero Salazar y les voy a hablar sobre el tema de reconocimiento. El reconocimiento de los hechos económicos es el proceso de identificar y registrar formalmente en la contabilidad los hechos económicos realizados. La administración debe reconocer las transacciones en la misma forma cada periodo. Reconocimiento de ingresos y gastos. En el cumplimiento de las normas de realización, asociación y asignación, los ingresos y los gastos se deben reconocer de tal manera que se logre el adecuado registro de las operaciones en la cuenta apropiada. Y finalmente tenemos lo que es reconocimiento de estados financieros. ¿Qué es esto? Es el proceso de incorporar el balance general o el estado de resultados, una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente, que éste haga que satisfaga los siguientes criterios, que son, sea probablemente que cualquier beneficio futuro asociado con la partida llegue o salga de la entidad. La partida tenga un costo o valor que pueda ser medido de confiabilidad. Just that you could help me lose after
Is that